Bienvenidos a Voces de la Justicia, el espacio para ustedes, jueces y juezas. El día de hoy tengo el agrado que nos acompañe un gran profesional en el área del trabajo, el doctor Carlos Dávila, a quien le voy a ceder la palabra para que se presente, nos comente un poco de su vida. ¿Quién es Carlos Dávila? ¿Dónde nació y en dónde se encuentra trabajando actualmente? Buenos días, doctor Dávila. Muchas gracias a la Escuela de la Función Judicial, a través de la señora directora, a todos los compañeros y personas que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Mi nombre es Carlos Dávila Ortega, soy doctor en jurisprudencia, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Soy oriundo de la ciudad de Ambato, a pesar que ya vivo 40 años aquí en la ciudad de Quito. Siempre quise regresar a la ciudad, pero por temas laborales estrictamente no ha sido posible. Llevo 11 años en el Consejo de la Judicatura en el cargo de juez de la Unidad Judicial de Trabajo. Qué bonito y qué interesante, la ciudad de Ambato, muy querida por los quiteños, aunque a veces dicen que no les gusta venir a vivir a Quito a los ambateños. Para nada, Quito también a mí me ha abierto con los brazos y es una ciudad a la cual yo quiero mucho. Ay, muchísimas gracias. Mi doctor Carlitos, un tema absolutamente necesario de tratar hoy en día es la relación laboral. Hay muchos problemas y muchos conflictos entre la ciudadanía y en este caso los administradores de justicia porque no se puede ni se sabe cómo distinguir esta relación. Voy a poner un ejemplo para que seamos un poquito más didácticos. En caso de una mujer adulta que empieza una relación de pareja con un empresario. El empresario, conocedor de las habilidades y destrezas que tiene la señora, la lleva a su empresa, pero la lleva dentro de una relación amorosa y le dice que le ayude. Entonces ella empieza a ayudarle con las balanzas, con la contabilidad y con todas estas actividades propias de la empresa. Al cabo, luego se van a vivir juntos, al cabo de unos años o de un par de años, la relación de pareja se termina. No existió de por medio un contrato de trabajo, no existió de por medio timbres, horarios, ni una remuneración que no sea la de esta relación de convivencia en donde él aportaba, le daba dinero, vivían juntos, etcétera, etcétera. Ese hilo tan fino entre la relación de pareja y la relación contractual, ¿podría esta mujer, que luego se consideró despedida al terminar la relación de pareja y pedirle a él que salga de su casa, salga de la empresa, deje las cosas y demás, se la podría conceptuar como una relación laboral y ella podría acudir al órgano regular, en este caso el juez laboral, para defender sus derechos? Por favor. Muy buena pregunta la que se realiza. Debemos iniciar estableciendo cuándo nosotros consideramos la existencia de una relación laboral. Y claro, también tenemos que ver acerca de las doctrinas y nuestros autores también. Por ejemplo, el doctor Julio César Trujillo también tiene en algún momento, escribió acerca de estos temas. Y la jurisprudencia que nosotros tenemos aquí en el país, a través de la actual Corte Nacional de Justicia, es que para que exista relación laboral tiene que primeramente existir un acuerdo de voluntades. Como todo contrato, tiene que existir un acuerdo de voluntades en la cual una persona se compromete a brindar un servicio, a prestar sus servicios lícitos y personales. Entonces vamos primeramente deshilando aquello. Prestar servicios lícitos y personales quiere decir que va a realizar actividades que se encuentran dentro del marco de la Constitución y la ley. Son actividades permitidas. La primera consideración. La segunda, dentro de este punto, es que tiene que ser de orden personal. Yo no puedo encargar a una tercera persona que realice un trabajo por mí. Entonces tiene que existir acuerdo, prestación de servicios lícitos y personales. Tiene que existir una subordinación o una dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está dispuesta la persona a recibir órdenes de su jerárquico superior, de su jefe. Cuando existen entonces estos elementos, también existe un tercer elemento que es la remuneración. Estos tres elementos, porque todo trabajo tiene que ser remunerado, es principio básico constitucional. Estos tres elementos tienen que necesariamente reunirse para que se pueda
señalar la existencia propia de una relación de trabajo. Ahora bien, en el caso concreto que nos está planteando, es un caso sui generis que ocurre, ¿no? Y lo que se debe determinar exactamente son estos tres elementos. Es decir, que la persona realizaba un trabajo lícito, realizaba un trabajo, ejemplo, de auditoría, de administración. Si bien es cierto, puede ser que no haya recibido órdenes directas. Sin embargo, tenía otros elementos en los que sí se pueden tomar. Ejemplificativamente, horario de entrada, iba todos los días, iba a un mismo lugar, realizaba las mismas funciones, se encargaba de algún trámite especial para la empresa, entonces ahí existe pues obviamente una subordinación, ¿no es cierto? Y en cuanto a la remuneración, es posible de que a lo mejor no se le haya cancelado directamente, pero tenía ciertos beneficios económicos resultantes de su trabajo, de su prestación de servicios lícitos y personales. ¿Cuál sería el elemento probatorio en el caso de esta señora? El momento en que iba a la empresa, no entraba ni timbraba a las 8, iba tal vez 9, 10, 11 de la mañana, pero iba todos los días. No tenía una cuenta en donde se pueda acreditar o demostrar que cada 30 o cada 28 yo recibía algo. ¿Cuál sería el elemento usted como juez? ¿Qué elemento probatorio sería contundente o definitivo para poder demostrar entonces que ella iba frecuentemente, hacía la misma actividad y tenía una remuneración? Primeramente, aquí hay que establecer algo. La carga probatoria necesariamente corre por cuenta de la persona a quien está demandando, es decir, de la persona que está señalando ha sido trabajadora. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. El principio de indubio pro operario no quiere decir de forma alguna que el juez siempre tiene que fallar a favor del trabajador. O sea, es un principio básico, se encuentra en la legislación, sí. El principio prooperario es cuando existen normas, contratos, documentos que se encuentran en contraposición y entonces se tomará siempre en el sentido más favorable para la persona trabajadora. Pero no quiere decir de ninguna forma que el juzgador tiene que realizar ni inclusive actos probatorios para llegar a determinar un hecho concreto. Entonces, en eso sí tenemos que estar sumamente claros que la figura del indubio pro operario no quiere decir que el juzgador va a fallar necesariamente a favor de la parte quien está demandando. Entonces, estos elementos tienen que ser aportados por parte de quien se refuta ser trabajador. ¿Cuáles son? Hay multiplicidad de pruebas y eso ya también queda obviamente a la habilidad del abogado quien está patrocinando la causa. ¿Qué es lo que tiene que establecer? Que ha prestado los servicios, pues debe tener documentos, puede tener correspondencia, correspondencia electrónica. Dicho sea de paso en paréntesis, la correspondencia electrónica tiene que ser probada de acuerdo a la ley de comercio electrónico. No es que solamente presentan unas copias simples por ahí y nos presentan como prueba. No, pues tiene que estar de acuerdo a la ley de comercio electrónico. Si está peritada, pues excelente. Si se ha sacado copia certificada, tiene que establecerse de dónde ha sido. La parte contraria, por el otro lado, podrá decir, sí, pero ese documento, al no estar peritado, yo no tengo certeza de que el número telefónico del cual se ha enviado ese correo electrónico o esa cuenta electrónica sea la de mi cliente. Entonces, son varias cuestiones, son varias argumentaciones que el abogado tiene que ser lo suficientemente inteligente y hábil como para poder demostrar. Siempre en las conferencias o en las clases que se dan, yo siempre mantengo que se debe tener lo que se llama la teoría del caso. Y a mis alumnos les explico de esta manera. La teoría del caso es el cuento que yo le voy a decir al señor juez. Pero ese cuento tiene que estar sustentado con las pruebas que yo ya las tengo previamente inteligenciadas. Entonces, si yo digo que existe una relación laboral, tengo que probarla. ¿Cuáles son los elementos probatorios?
Tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas testimoniales, tenemos pruebas periciales, etc. Entonces, el abogado tiene que ser lo suficientemente hábil para establecer que esa prueba, conforme a derecho, sea actuada en el proceso y producida en el proceso, y para que sea puesta a conocimiento del juzgador, quien finalmente la valorará. Y porque finalmente también hay la contraparte, es decir, en el caso de Marras que estamos comentando, ¿qué pasaría si como argumento, en este caso de la persona demandada, el abogado dice, existe una relación de pareja, usted no es competente, porque aquí hay un tema de violencia intrafamiliar? ¿Podría darse? Claro, por supuesto. De hecho, hace algún tiempo tuve un caso bastante similar al que usted me está comentando, y yo sí establecí que existía una relación de trabajo. ¿Por qué? Si bien es cierto, obviamente me voy a evitar los nombres. Si ya está resuelto, no hay problema. Está resuelto, así que no tengo problema en comentarlo. Si bien es cierto, la persona decía, justamente este caso, tengo el caso que era mi pareja sentimental, pero la parte actora sí llegó a establecer por testimonios y por documentos que ella realizaba actividades diarias. Llegó a establecer por documentos que ella lo que realizaba es correspondencia. Entonces no solamente tenía la correspondencia entre el demandado y su persona, sino entre esta persona y el resto del personal. Y ella entonces les daba órdenes, les daba indicaciones, entonces se veía claramente que lo que ella realizaba es un trabajo lícito y personal. Y en este caso, en ese caso sí recibía un valor, pero puede ser en otros casos diferentes que en lugar de recibir un estipendio mensual o quincenal o semanal, no sé, puede recibir beneficios económicos con cargo a la empresa, equivalente pues a una remuneración. Ah, qué interesante, muy interesante lo que nos dice el doctor, porque hay muchas mujeres en este tiempo que se sienten víctimas de o manipuladas, porque primero les llegan como haciéndose amigos, luego terminan siendo pareja, les llevan a vivir y una vez les llevan a trabajar. Entonces se ha dado en estos últimos tiempos una suerte de reclamación de las mujeres en donde no se puede determinar si es que se trata de un tema de violencia, ya por ser mujer, o un tema laboral. Pero el doctor nos está indicando que ahora sí hay probabilidades de que se pueda demostrar con pruebas y con elementos que no solamente fui víctima tal vez de una relación abusiva, sino que también me han explotado laboralmente. ¿Qué estabilidad laboral se puede ofrecer entonces en estos casos, doctor? Perdón, antes de pasar a ese sí, tema, claro. Entonces, la idea central de esta primera conversación es que la carga probatoria tiene que ser lo suficientemente fuerte para establecer la existencia de la relación laboral. Recordemos entonces los elementos. Prestación de servicios. Primero, acuerdo de voluntades. Prestación de servicios lícitos y personales. Dependencia o subordinación y remuneración. Esos son los elementos que necesariamente tienen que confluir para que se pueda determinar la existencia de una relación laboral. Ejemplificativamente, no puede demostrar la prestación de servicios lícitos o personales. Ya, no existe relación laboral. Basta que no haya, no configuren los cuatro, ya se acabó. No existe. Okay. Y obviamente puede existir contrataciones, pueden ser expresas o tácitas. Expresas, mediante un contrato se está expresando las voluntades, pero también puede ser verbales. Nos ponemos de acuerdo para la prestación de un servicio o una parte está prestando un servicio y la otra acepta, no literalmente, pero le da las facilidades para que preste el trabajo, le paga las remuneraciones, les da órdenes, etc. Tenemos perfectamente esas vías, pero necesariamente tienen que ser demostradas. Ok, ante el juez. Ante el juez de trabajo. Y aquí me surge una inquietud también porque es común que entre las personas afectadas, trabajadores y trabajadoras, les digan, anda al Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el rol del Ministerio del Trabajo en una situación de, en este caso, de un despido, si cabe el término? Y yo acudo, asumiendo el mismo caso,
me dice el señor, terminó la relación, te vas de la empresa, te vas de mi casa, etcétera, etcétera. Entonces ella sale y por ahí se encuentra con una amiga y le dice, mira, a mí me pasó lo mismo, anda al Ministerio del Trabajo. ¿Tiene las mismas competencias que el juez de trabajo o cuál es el rol en este caso del Ministerio del Trabajo en un caso como este? Doctora, me hace rememoria hace 20 años cuando yo fui inspector de trabajo. Sí, el inspector de trabajo labora en el ámbito administrativo, primeramente. Es decir, no tiene la facultad de juzgar ni hacer ejecutar la juzgada. Entonces, no tiene el imperium que sí lo tiene un juzgador. Entonces, administrativamente es un juez pacificador, es un juez en el que administrativo, es una persona entonces cuyo trabajo es intentar dar los parámetros para que no se violen los derechos laborales. Pero no es un juez. No tiene capacidad de establecer un despido intempestivo. Tampoco tiene capacidad de establecer de forma directa la existencia de una relación laboral. Porque eso tiene que ser judicialmente declarado. Y el inspector de trabajo no tiene esa posibilidad. Sería más un mediador, un negociador. Es una especie de negociador que siempre va a tender a que se respeten los derechos del trabajador. ¿Qué pasa si no llegan a ningún arreglo, ningún acuerdo? En esos casos, el inspector de trabajo levanta un acta en la que dice y la que señala que las partes quedan en la libertad de acudir a un juez de derecho para que pueda establecerse lo que corresponde por ley. Y ahí es que acudo, entonces presento una demanda y voy ante, en este caso, juez ahí de es primera cuando se instancia. acude a los jueces ordinarios, ¿no? Sin embargo, visto de esta manera, pudiera decirse que no es necesario acudir primeramente al inspector de trabajo para después seguir un juicio ordinario. No es así. Sin embargo, yo debo establecer que el inspector de trabajo sí tiende a llegar a un alto porcentaje de soluciones en este tipo de casos. Al menos aquí en Pichincha. Yo creo que es a nivel nacional, debería serlo, sí. Cuando yo fui inspector de trabajo, nosotros realizábamos este tipo de actividades y entonces ahí sí lográbamos tener acuerdos entre las partes y acuerdos cumplibles. Y claro, en el evento que, en la actualidad, se llega a un acuerdo y se incumple, pues obviamente tiene la posibilidad de ahí sí acudir a la justicia ordinaria a ejecutar el acta o el acuerdo que han llegado ante el inspector de trabajo. Muy claro todo lo que nos ha establecido el doctor Dávila en esta mañana y yendo en la misma línea de ideas, ¿qué es entonces y cómo se conceptúa el despido intempestivo? ¿Existe el despido intempestivo en el sector público o solo en el privado? A ver. El despido intempestivo, la figura del despido intempestivo es la terminación unilateral por parte del empleador. Es decir, es la terminación abrupta, violenta, inesperada por parte del empleador frente a su trabajador. Conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público, se refuta que existen trabajadores amparados por el Código del Trabajo y servidores de carrera. La Constitución, en cambio, nos establece toda persona que trabaje en un organismo público será considerada como servidor público. Pero entonces tenemos que hacer la diferencia. Servidor público, trabajador sujeto al Código del Trabajo, servidor público de carrera sujeto a las leyes administrativas del sector público. Cuando nos encontramos frente a una terminación unilateral de un trabajador en el sector público o en el sector privado, trabajador bajo el régimen del Código del Trabajo y ha sido dado por terminadas las relaciones de trabajo, se refuta un despido intempestivo. Si se trata de servidores públicos de carrera, que ha sido terminada su relación con la administración pública vía acción de personal, vía sumario administrativo, aquellos al no estar considerados bajo el régimen del Código del Trabajo, tienen su propia normativa para reclamar frente a ello. ¿Cuál es?
Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar la resolución que le haya afectado. ¿Ha habido un abuso entonces en el sentido de esta mala interpretación del despido en el sector público y acudir inmediatamente a la acción de protección y no pasar por la vía del Tribunal Contencioso? Sí, por supuesto. De hecho, la Corte Constitucional, en uno de los fallos recientes, 2016-18 o EP24, me parece que ese es el número, perdón, borremos de ese número, pero la Corte Constitucional ha señalado que efectivamente, salvo cuando exista apreciaciones de vulneraciones a derechos constitucionales directas, todo el resto tiene que pasar previamente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No puede saltarse esa línea, porque eso sería una desnaturalización de la acción de protección. Entonces, volviendo al tema del despido intempestivo, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir un trabajador o trabajadora que fue despedido de esta manera? Y pongamos otro caso. En una institución privada, en una unidad educativa, existe la puerta de ingreso para el personal docente. Ingresan todos el día y la hora indicada y a X profesor no le dejan ingresar. Y le dicen, tienes que hablar con el rector. Sí, pero el rector no vino hoy día. Vuelve mañana. ¿Y qué pasa con mis clases? Etcétera, etcétera. Es decir, le ponen en una situación al docente, al trabajador, ante una tal vez secretaria o secretario encargado y no le dejan ingresar a la institución. ¿Se puede considerar eso despido intempestivo? Vamos nuevamente a la teoría inicial. Al concepto inicial. El despido intempestivo es la terminación abrupta, violenta, inesperada de una relación de trabajo. Ejemplo, señorita María, queda usted despedida. Es una terminación directa. Es un despido directo, pero también existe el despido indirecto. El despido indirecto es aquel tendiente a dar por terminada la relación laboral, pero de una forma solapada, camuflada, difícil de que sea justificable. ¿Sí? Ejemplificativamente, una persona que trabaja con las cámaras fotográficas. Le están dando unas cámaras fotográficas para que realice su trabajo y un buen día le retira las cámaras. ¿Puede trabajar esa persona? ¿Puede realizar su trabajo de fotógrafo? La respuesta es sencilla, no lo puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Le están quitando los elementos para que esta persona pueda realizar su trabajo. A un contador, le quitan su computador, le quitan el acceso a internet, le quitan los libros contables, ya no le pasan las facturas, etcétera, para que pueda hacer las conciliaciones, le quitan toda la información. ¿Puede realizar su trabajo? La respuesta es simple, no puede realizar su trabajo. Le quitaron las fuentes de acceso para que pueda realizar su trabajo. Okay. Eso es un despido. ¿Es despido directo? Le dijeron, váyase. No le han dicho, váyase. Ese es un despido indirecto. ¿Por qué? Porque le están quitando todas las fuentes necesarias para que la persona pueda realizar sus funciones. ¿Qué procedería entonces en el caso del docente que le impiden el ingreso a su lugar de trabajo, que no puede timbrar ni reportarse y que prácticamente dejaría botados a sus alumnos allí? ¿Qué procede? ¿Qué tendría que hacer? Tiene que actuar de forma inmediata. Puede ser del caso que como no le dejan ingresar, no le dejan ingresar el día 1, no le dejan ingresar el día 2, no le dejan ingresar el día 3, no le dejan ingresar el día 4, ya tiene 4 días de falta. En lugar de que esta persona reclame el despido intempestivo, el empleador ha seguido un trámite administrativo de visto bueno por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia a su trabajo. ¿Y cuál es la prueba? No firmó, no reportó, no está en el biométrico, etc. Entonces cambian las cosas. Okay. ¿Qué es lo que debe hacer en ese momento? Pues obviamente tiene que asesorarse con un abogado de su confianza que le permita realizar previamente una denuncia ante el inspector del trabajo
Porque esas denuncias, en cambio, son inmediatas. No tiene que pasar el filtro de la calificación de una demanda. Okay. Es más, no necesita ni siquiera firma de un profesional para acudir al Ministerio de Trabajo y poder presentar en ese momento su denuncia, porque ahí tienen solamente ya un formato. El día 1, el día que no le dejaron entrar, en ese momento se va a o el día 2, no sé. Dándole un plazo, ¿no? Pero tiene que reportar, tiene que justificar. Otra vez volvemos a lo anterior. Tiene que necesariamente justificar. El Código Orgánico General de Procesos establece la necesidad de la carga probatoria. Quien afirma, prueba. Salvo que la parte contraria acepte, reafirme. ¿No es cierto? Entonces ya queda liberado de esa carga probatoria. Pero si su contestación es negativa frente a los hechos que está diciendo, ¿cuál es, qué es lo que debe realizar? Probar, justificar, carga probatoria. Es que es muy importante y entraríamos... Teoría del caso. Claro, ¿qué voy a demostrarle al juez? ¿Qué voy a demostrar al juez? Y esto es importante porque nos lleva a un tema que también es absolutamente necesario tratarlo y que es el tema de la indemnización, ¿no? Porque no es lo mismo que yo despida intempestivamente a una persona que lleva 1 mes o 2 meses trabajando en el famoso periodo de prueba de que ya no existe, me parece, los 3 meses, o a alguien que lleva 19 años, 11 meses prestando sus servicios lícitos y personales y que ha sido abruptamente interrumpida de prestar sus labores. Cambia mucho la indemnización en una persona que le ejecutan ese despido a una que va 19 años, 11 meses. A ver, señaló algo muy importante, el término de prueba. El Código del Trabajo establece que los contratos son indefinidos en la actualidad, por periodo indefinido me refiero. Pero también se señala que sí existe un periodo de prueba. El periodo de prueba es de 90 días. No son 3 meses, porque febrero tiene 28. Enero tiene 31. ¿No es cierto? Entonces, son 90 días, no son 3 meses. Esa es la primera consideración. La segunda es que, claro, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de trabajo durante el periodo de prueba. Pues sí y no. Sí, porque así lo dispone la norma. Dentro del periodo de prueba no necesita dar razones adicionales y puede dar por terminada la relación de trabajo sin que exista la obligación de pagar una indemnización por despido intempestivo. Y no en el caso de que una persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad. Ejemplo, personas embarazadas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o asociadas a su condición de maternidad. No le puede dar por terminada la relación laboral, así se encuentra en el periodo de prueba. En esos casos, pues obviamente no cabe de forma alguna una aplicación de esta. Si lo realiza, obviamente tiene que pagar las indemnizaciones establecidas en el Código de Trabajo que están señaladas. Y acudir obviamente ante el juez de lo laboral en este caso. Acudir ante el juez de trabajo. Otra circunstancia en la que no puede darle por terminado es cuando se encuentra en una condición de vulnerabilidad, ejemplificativamente, que tenga una discapacidad. Okay. ¿Qué procedería en esos casos, doctor? ¿Cierto? Por ejemplo, una persona que ingresó para llenar los quintiles que se necesitaban antes en cuanto a personas con capacidades especiales y viene una nueva administración, un nuevo gerente y no sabía porque no es una discapacidad física notoria o que se pueda ver y le termina la relación laboral abruptamente. ¿Cómo hace? ¿Qué hace esa persona? Antes de eso. Vamos. Antes de eso. Es muy importante porque la Corte Constitucional ha señalado en una de las últimas resoluciones que inclusive no es necesario notificar a su empleador respecto de una condición discapacitante o que haya sido previamente aprobada por el Estado. Es decir, que no tenga el carnet de discapacidad.
¿no es cierto? Porque no le ha notificado al empleador. La Corte Constitucional lo que ha señalado en esta resolución es que basta con tener la condición para que sea considerado estable en la labor. Muy interesante lo que nos aporta el doctor Dávila. El tiempo nos queda absolutamente reducido, así que le voy a hacer un compromiso para que nos acompañe nuevamente, tal vez 1, 2, 3 veces hasta poder esclarecer los temas académicos que nos interesan a todos los que estamos dentro del ámbito y del campo judicial. Doctor Carlitos, muchísimas gracias por su presencia, gracias por haber aceptado la invitación y gracias a ustedes también por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación, doctora. Estoy siempre a la orden. Y cuando se trata de temas de este tipo, pues empezamos con una pregunta inicial y podemos sentarnos mucho tiempo. Necesitamos, obviamente, más espacios, pero siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.